seguirme. Bienvenidos al Cuentacuentos. Mi nombre es Andrew Eriks. Viví alguna vez en la ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Eriks. Si alguna vez vas a la ciudad y lees esto, por favor encuéntrala. Ella está en el libro amarillo. No le muestres esto, pero dile que la amo y trato de volver con ella. Por favor. Todo empezó cuando decidí, al cumplir 25, que era tiempo de dejar de llevar la mochila donde cargaba mis libros para ir a trabajar. Me haría lucir más maduro, pensaba. Por supuesto, que eso significaría también que tendría que dejar de leer en el metro durante las mañanas. Un portafolio hubiera sido algo raro, debido a que trabajaba en una fábrica, y un bolso de mensajería se hubiera visto, no lo sé, raro a mi gusto. Tenía un reproductor de MP3, el cual me ayudaba a pasar el tiempo por un rato, pero se descompuso. Así que cada mañana me sentaba en el metro por medias horas que se me hacían eternas, con nada más que hacer que ver pasajeros subir y bajar del metro. Era bastante tímido y no me gustaba que me miraran, así que siempre buscaba la manera de taparme estando en público. Rápidamente me percaté de que no era la única persona que se sentía poco confortable en el público. Me di cuenta que había personas que se cubrían de distintas maneras, pero aprendí a distinguirlos. Estaban los nerviosos, no podían estar cómodos de ninguna manera, moviendo sus manos, cambiando su posición y mirando para todos lados. Después de ellos estaban los falsos dormilones, los cuales normalmente corren a su asiento y cierran los ojos inmediatamente. La mayoría no dormía. Sin embargo, los que realmente se quedaban dormidos se movían mucho menos y generalmente se despertaban de repente cuando el tren llegaba a su estación. Por último, estaban los adictos al MP3, los ocasionales usuarios de apps o tablets, y los que venían en grupo y hablaban muy fuerte. Eso, sin contar los adictos al celular, que parecían no poder cerrar la boca por más de 2 minutos. El observar gente era horriblemente aburrido, hasta que encontré mi primera incongruencia. Un hombre de edad media, con cabello café, de tamaño y peso promedio, el cual se vestía de manera muy casual. Lo extraño en él es que parecía, quizá, demasiado anormal. No tenía ninguna característica remarcable, ningún manierismo, como si estuviera designado para desvanecerse en la multitud. Eso fue lo que hizo fijarme en él. Yo trataba de ver de manera intencional cómo era que la gente actuaba en el metro, y él no actuaba para nada, no reaccionaba para nada. Era como ver a alguien sentado frente a la TV, viendo un documentario de peces. No estaba excitado, ni involucrado, pero tampoco miraba a otro lado, presente, pero distante. Él siempre estaba en el metro por las tardes. Llevaba más de un mes con mi experimento de observación a la gente, antes de que lo notara, porque no tomaba el mismo metro cada día y nunca me sentaba en el mismo vagón. La primera vez que lo vi fue un lunes, me parece, y la segunda fue el jueves de la misma semana. Él obviamente tomó el mismo tren y se sentó en el mismo lugar, incluso en el mismo asiento. Como me llamó tanto la atención la primera vez, le presté más atención la siguiente. Francamente, él era perturbador. Se sentaba allí, sin hacer nada, sin cambiar su expresión, con la cabeza derecha, sin importar lo que pasara. Recuerdo a una mujer con un niño llorón que se sentó detrás de él, y aún así, nada. Él no movió su cabeza, ni cambió su gesto en molestia. El niño
era jodidamente molesto. Para cuando él llegaba a mi parada, me sentía con náuseas y mis manos temblaban como si tuviera un ataque de nicotina. Algo acerca de ese hombre estaba mal. Él era, pensaba, una especie de freak. Un sociópata quizá, uno de esos tipos callados que guardan docenas de cabezas de mujeres en un refrigerador, con su madre como primera víctima. Por un tiempo, me dediqué a holgazanear de manera intencional después del trabajo. Me paraba en los centros comerciales y kioscos cerca del metro, sin intenciones de comprar nada. Por un par de semanas, evadí tomar el metro a esa hora, y siempre que me encontraba en la parada, titubeaba para entrar en él. Me aseguré de siempre tomar el carro más lejano al cual había visto a ese hombre. Entonces, una mañana, vi a otra persona que alarmó las campanas de emergencia en mi cabeza. Una mujer que lucía tan simple, tan fuera de lugar y tan ignorante de la conmoción a su alrededor. Me di cuenta entonces que reconocí a la mujer en ese momento en que mi obsesión de mirar a las personas empezó nuevamente debido al aburrimiento. Lo más grave es que este hobby de observar a las personas se había vuelto una especie de religión para mí. Me di cuenta que no podía entrar al metro o al autobús sin examinar a todos, llenando listas mentales en mi cabeza, colores sólidos y simples. No usaba bolsa, pulseras o accesorios. No miraba casualmente a las ventanas o hacia otros pasajeros. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía a diario, ni aun cuando empecé a utilizar el metro por necesidades, pero allí estaban, de manera constante. Ver uno de ellos hacía que la mandíbula se me trabara, mis palmas sudaran, que mi garganta se secara. Si alguna vez has dado un discurso en público, sabes cuál es la sensación. Ellos no me prestaban la más mínima atención, a pesar de que sentía que estaba en display para ellos. ¿Cómo era posible que ellos no me notaran? No me notaban, al menos no de una manera que yo pudiera sentir. Eventualmente, mi curiosidad superó a mi miedo y decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre del tren de la tarde que siempre se sentaba en el mismo lugar. Tomé un asiento y me senté detrás de él. Llegando casi al final de la línea, él se levantó y caminó antes que yo. Manteniendo distancia entre nosotros, lo seguí, pero él no llegó muy lejos. Se sentó en una banca cerca, tan expresivo como siempre, así que me puse detrás de una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos, llegó el siguiente metro. Lo vi tomarlo, sentado en el mismo asiento. No tuve el valor para seguirlo otra vez. Simplemente tomó el metro al final de la línea y ya. ¿Y luego qué? Se fue de regreso. ¿Por qué haría eso? Me preguntaba una y otra vez durante el camino a casa y mientras intentaba dormir. No podía dejar esto así. No hasta saber un poco qué estaba pasando. Me sentía más que confuso. Estaba realmente enojado. Porque ese extraño tipo sacado del valle desconocido tomaba el tren de ida y vuelta, sin regreso a ningún lado. ¿Por qué lo hacía? Recuerdo leer en algún lado que la mente rechaza ciertas cosas simplemente porque son agravantes. Por ejemplo, las arañas perturban a muchas personas, especialmente las grandes. Lucen simplemente extrañas, alien para nosotros. Ese era el efecto de los extraños en mí. Ofendían mis sentidos. Si te gustó el video, puedes darle like y suscribirte a mi canal. También puedes seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Tumblr. Recuerda activar la campanita para recibir una notificación cada vez que suba una nueva historia. Muchas gracias por acompañarme esta noche. En 2 días nos estaremos escuchando nuevamente. Esto fue El